Muy buenas las claves del día, las claves de la semana, en este domingo. Ya estamos empezando a mirar este domingo con el inicio de una semana que va a ser muy importante para el conjunto del mercado. Vamos a conocer el dato de paro en Estados Unidos, vamos a conocer el dato de inflación que mira la Reserva Federal, el PCE. Vamos a ver de qué manera se va comportando también la inflación y el crecimiento en Europa. Es decir, va a estar la semana plagada de datos macro que nos van a dar una fotografía, una nueva fotografía alrededor de cómo funciona, de cómo va el conjunto de la economía. Para avanzarse a todo eso, China ya ha publicado un dato hace unas horas, que es cómo estaba comportándose el beneficio industrial chino. Desciende un 3% frente al dato anterior, que era del 2,3% de caída. Del menos 2,3 ha pasado al 3%, con dos claves fundamentales: una interna, cómo se está comportando en ese beneficio empresarial, industrial chino, la situación del coronavirus, es evidente. Otra menos mirada, menos vista, con un porcentaje menor sobre el impacto, que es el baneo de Estados Unidos sobre determinadas empresas. Ojo, porque el viernes vimos como la FCC en Estados Unidos ya le decía a Huawei y a ZTE que determinado equipo no podía exportarse a Estados Unidos y que iban a banear determinado contacto comercial con Estados Unidos. Y esa parte es fundamental para ver también cómo se está comportando el beneficio empresarial chino. Es verdad que esa situación de coronavirus, que va avanzando en la tensión dentro de China, sobre todo con la población, es la principal, pero no la única, de un comportamiento que nos está reflejando que la economía mundial va a relajar su crecimiento por culpa de un menor crecimiento de China, que no sale del atolladero en el que está metido. Y el último dato que hemos conocido en esta pasada madrugada, menos 3% de beneficio industrial chino, nos marca que la fábrica, la industria del mundo, está teniendo un problema enorme para conseguir beneficio, exportación, negocio. El otro punto fundamental de la semana, datos macro, China, COVID y beneficio y cómo puede ir creciendo la economía china. El otro punto clave de la semana está alrededor de lo que se va a ver alrededor del tope al petróleo ruso. Tenemos por un lado a Europa y por otro a Rusia. Europa, que ya estamos viendo esta mañana de domingo como los países no se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque Polonia y todos los países bálticos ya le están diciendo al conjunto europeo que para qué tomas una medida donde el precio al tope ruso es más alto que el precio del petróleo de los Urales, propio de Europa, pero inconcebible a nivel económico. Y sin embargo decía, ¿y Rusia? Bueno, Rusia tiene que tomar una decisión muy importante. Entre el lunes y el martes vamos a conocer el decreto por el que Rusia va a prohibir la venta de petróleo, y aquí le ponemos un asterisco, petróleo u otros materiales energéticos u otra energía al conjunto de países que aprueben el tope al petróleo ruso. Y dirán, esto, bueno, pues van a toparlo. Pues vale, no. Esto tiene un trasfondo mucho más importante. Rusia puede banear el comercio contra Europa, por ejemplo, solo por el petróleo porque han aprobado un tope, cosa que no se ha producido todavía, porque no se ponen de acuerdo. O puede decir que por culpa del tope al petróleo ruso le quita toda la relación comercial energética de todos los productos energéticos. Esto significa el gas. El carbón es poco importante. El gas es muy importante. Si Rusia toma la medida de prohibir toda la venta de productos energéticos y no solo petróleo, que es una de las cuestiones que se están debatiendo de cara a ese decreto energético en Rusia, el impacto a Europa ya sería de ver que 2023 va a estar en una situación del entorno del 1% negativo de crecimiento, en el menos 1%, menos 0,9%, en ese entorno estaría. De tal manera que la decisión del decreto ruso está poniendo más tensión, más nervios al conjunto del mercado que la toma de decisiones por parte de Europa sobre el tope ruso, que no se está produciendo y que llevaría a una situación actual complicada en la que si se banea finalmente todo el comercio energético desde Rusia, el impacto a Europa sí sería altísimo. ¿Por qué y dónde? Fíjense que incluso si solo el decreto pone al petróleo ruso, hay varios países que están ahora mismo mirando con un miedo tremendo a la decisión. Por ejemplo, Italia,
donde su refinería, la de Sicilia, tiene más de un 20% de componente de la llegada de petróleo a través de Lukoil. De tal manera que el problema con la gasolina y con el diésel en Italia sería muy importante si finalmente Rusia banea solo el producto energético, solo el producto del petróleo. Pero si banea todo el producto energético en la relación comercial, Italia vería el problema en toda la llegada de gas que todavía le está llegando a través de Rusia, donde tiene o con quien tiene un acuerdo a medio plazo, 2 años, con negociaciones que se hicieron antes de verano. De tal manera que si se extiende el decreto a toda la energía, el impacto no sería solo de aumento de los precios de la gasolina y del diésel, sino que se ampliaría todavía más a un problema energético, de crisis energética, de posibles apagones por la pérdida del gas ruso llegándole. Esa va a ser clave fundamental en la semana, conjuntamente con la decisión europea, que ha perdido poder al lado de esta otra opción, y después de ver que el tope es una broma. Es decir, poner el tope por encima de donde ya se venden, saben que si se vende por debajo del tope ya no hay sanción. Los barcos pueden llevarlo, ya no hay tope. De tal manera que la decisión, la medida, es que no tiene ningún sentido. El otro punto fundamental que vamos a ver en la semana es el movimiento de cómo van los diferentes miembros de los bancos centrales, sobre todo BCE y Reserva Federal, alrededor de no solo la subida de 50 puntos básicos, que ya se da prácticamente por hecha, sino también por si el movimiento que puede repercutir en el entorno de la inflación y de los gobiernos con su gasto fiscal, una subida de 50 puntos básicos que empiece a generar un movimiento de pausa ya en el mercado, de pausa en la subida de tipos. Si en febrero o marzo llega esa pausa, nos llega el siguiente elemento importante. ¿Es momento de comprar casa o es momento de no comprar casa? Bueno, pues podrán ver que en toda la prensa nacional e internacional, hoy, domingo, esa es la clave fundamental que se están preguntando los principales analistas en todo el mundo. Si va a venir una pausa, ¿hay determinado dinero embalsado que incluso con los tipos de interés actuales ve atractivo comprar con un 5 o un 10% de descuento, pero seguir comprando vivienda? Ese es otro de los puntos clave, porque si se fijan en la semana, las nuevas órdenes de compra de vivienda en Estados Unidos repuntaban precisamente por haber caído el tipo hipotecario a 30 años por debajo del 7%. Y dirán, una salvajada, en el entorno del 7%. Bueno, depende del dinero embalsado y depende de la necesidad o las ganas de compra de vivienda que tengan determinados inversores. Y el otro punto clave de la semana va a estar ya, el último, en el precio del petróleo, que tenemos que ver de qué manera puede conformarse o a la baja, viendo todo el movimiento que está habiendo alrededor del tope al petróleo, o al alza, viendo la escasez si Rusia decide no vender. Podemos ver un petróleo en el entorno de los $80 jugando en la semana, o incluso por debajo, dependiendo de cuál sea la decisión final en ambos lados. En el ruso, con el decreto, y en Europa, con el tope al gas, del que no llegan a un acuerdo, y lo más probable es que vayamos hacia una moratoria. Buen domingo, prepárense, cojan fuerzas, buen desayuno, que viene una semana cargada de datos macro muy importantes que van a afectar y mucho al mercado. Van a afectar mucho al mercado. Esta semana no es de transición como la anterior. Esta semana en la que entramos se van a jugar los cuartos. Buen domingo y buen descanso y buen negocio si tienen que hacerlo.